Bienvenidos al Rincón del Terror Podcast, el podcast que te llevará a un mundo donde los misterios acechan en cada esquina y el terror se esconde en las sombras. Soy tu anfitrión y te guiaré a través de historias escalofriantes y encuentros con lo desconocido. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando no estás solo en casa? ¿O has oído pasos sigilosos en la oscuridad de la noche? En el Rincón del Terror Podcast nos adentraremos en los rincones más oscuros de la mente humana y exploraremos los fenómenos paranormales más inquietantes. Cada semana nos sumergiremos en un nuevo relato de terror que te mantendrá al borde de tu asiento, congelando la sangre en tus venas y haciéndote dudar de lo que creías saber. Pero ten cuidado, querido oyente, porque estos susurros en oscuridad pueden seguirte incluso después de que termine el episodio. No podrás escaparte de las sombras que acechan en cada esquina. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el terror se despliega en cada palabra hablada. Así que afila tus sentidos y mantén la luz encendida mientras te sumerges en el podcast más escalofriante que jamás hayas escuchado. Bienvenidos al Rincón del Terror Podcast. El horror te espera. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas mientras la oscuridad se adueñaba de la carretera desierta. El sonido constante del motor resonaba en la cabina del camión, acompañando al solitario camionero en su trayecto nocturno. Esta historia empieza con Daniel, un experimentado conductor de larga distancia. Había escuchado innumerables historias de terror sobre la carretera, pero nunca creyó que se convertiría en un protagonista de ellas. La ruta que atravesaba era conocida por su belleza pintoresca de día, pero en la noche se transformaba en un lugar lúgubre y siniestro. La única compañía de Daniel era su radio DCB, que conectaba a los camioneros en la frecuencia de emergencia. Los susurros de conversaciones distantes y las estáticas ocasionales eran la única distracción con la inquietante soledad. Mientras Daniel recorría el camino, empezó a notar algo extraño en el ambiente. Una niebla densa y fría comenzó a envolver su camión, reduciendo su visibilidad. Su corazón empezó a latir más rápido mientras se preguntaba qué o quién podría estar detrás de esa niebla misteriosa. De repente, la radio cobró vida. Con un crujido escalofriante, la voz distorsionada era de otro camionero, emergió y susurró incomprensibles y entrecortados, llenos de aire. Daniel trató de entender lo que decía, pero solo pudo escuchar palabras fragmentadas y angustiantes. Cuidado, no vuelta atrás, peligro. El terror se apoderó de él mientras su camión avanzaba a través de la espesa niebla. La niebla se volvió aún más densa y opresiva, envolviendo el camión por completo. Daniel apretó el volante con fuerza, luchando por mantener el control mientras el miedo se apoderaba de su mente. De repente, una figura borrosa emergió de la niebla delante de él. Era un camión similar al suyo, pero con una apariencia desgastada y ominosa. Los faros del camión desconocido se encendieron, proyectando una luz mortecina que iluminó brevemente la silueta de su conductor. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel al ver la cara desfigurada y pálida del camionero desconocido. La expresión en sus ojos era de pura malicia y sed de sangre. Desesperado por escapar de aquel horror, Daniel intentó maniobrar su camión para evadir al enigmático vehículo. Sin embargo, el camión sombrío lo persiguió implacablemente, cada vez más cerca. La radio se llenó de risas siniestras y risas inhumanas, mezcladas con las voces de los camioneros perdidos en la niebla. Con el corazón en la garganta, Daniel aceleró al máximo, dispuesto a dejar atrás su perseguidor fantasmal. Pero sin importar cuánto acelerara,
El camión oscuro parecía mantenerse a la misma distancia. La niebla se espesaba aún más, distorsionando la realidad y sumiéndolo en una pesadilla. En medio de su desesperación, Daniel divisó un desvío a lo lejos. La esperanza brilló en sus ojos cuando giró rápidamente hacia esa salida. La niebla se disipó repentinamente, dejando a Daniel solo en la oscuridad de una carretera abandonada. Miró por el espejo retrovisor y no vio rastro del camión maligno. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, Daniel continuó su viaje. Se decía a sí mismo que solo había sido su imaginación jugándole una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo más había estado acechándolo en esa carretera desolada. Desde aquel día, Daniel nunca volvió a manejar por esa ruta en la noche. Sus colegas camioneros escucharon su historia y se la contaron a otros, convirtiéndola en una leyenda que los conductores novatos se cuentan en sus viajes nocturnos. La historia del camionero, perseguido por un vehículo maligno y una niebla mortífera, se oculta en los secretos más oscuros de la carretera.